Estas son las incubadoras duales, ¿ya? Funcionan tanto como servocuna, ¿ya? Pueden funcionar así como cuna de calor radiante o servocuna, y también funcionan como incubadora cerrada. Ahí es una incubadora cerrada. Para programar temperatura tenemos dos modos de programar temperatura en estas incubadoras. Una es en modo aire y otro es en modo piel. Modo aire, presionamos aquí y aquí regulamos la temperatura. Sube o baja. ¿Ya? Ese es modo aire. Ahora, ¿cómo sé yo a qué temperatura programar? La temperatura la programamos de acuerdo a la edad gestacional de su bebé. Prematuros extremos, son unas 28 semanas, la temperatura tiene que estar entre 36 y 37 grados. ¿Ya? Pero para evitar la pérdida de calor por radiación, vamos a programar también lo que es humedad. Porque si no programamos humedad, es como dar un calor seco. Entonces es como si el bebé estuviera en la playa y le da insolación. Entonces tú te imaginas cómo va a estar esa piel de ese bebé. Y encima que es un bebé prematuro, que su piel es bastante sensible, bastante lábil. Entonces se programa tanto temperatura como humedad. Y la humedad en un prematuro extremo va a ir entre 80 a 100. Para prematuros entre 30, 32 semanas va a ser de 35 a 36 la temperatura. Y la humedad va a ir de 60 a 80. Para edad gestacional de 34 hasta 35, la temperatura va a ir de 32 a 34 y la humedad va a ser de 50. Ya para prematuros tardíos, que son los de 36 semanas, va a ser una temperatura de 32 y una humedad de 30 o de 40%. Ya, entonces, para nosotros poder programar, debemos saber, uno, debes conocer la edad gestacional de tu paciente para poder saber qué temperatura y qué humedad vas a programar. Es en cuanto es temperatura aire. Y si vamos a hacer con temperatura piel, vamos a utilizar el sensor de temperatura, que es este. Entonces, el sensor de temperatura, este cable amarillo, se coloca en el borde del hilo, o sea, en el lado derecho, ¿sí? El borde del hilo, el lado derecho. O también se puede colocar en la parte axilar, ¿ya? Para medir la temperatura. Entonces, para programar temperatura piel, vamos acá, donde está el bebito. Y ahí tú ves, ¿cuál es la temperatura normal de un bebé? 36.5 a 37.5, eso es lo normal, tu programa. Por ejemplo, quieres que tu bebé esté en 36.8. Ahí ya está programado la temperatura de tu bebé. Entonces, aquí la incubadora va a empezar a subir la temperatura hasta que la temperatura del bebé llegue a la temperatura programada. Una vez que el bebé llegue a la temperatura que tú has programado, deja de calentar y se queda en la temperatura que mantiene la temperatura programada. Ya no necesita la humedad. Ya, no, igual tienes que programar humedad. También tengo que programar la humedad. Siempre van los dos, ¿no? Siempre van los dos. Siempre van los dos. Programas temperatura y programas humedad. Pero la diferencia en temperatura aire es que tú colocas la temperatura que va a estar en la incubadora. Y en la temperatura bebé, tú colocas la temperatura que quieres que llegue tu bebé.
Pero para poder asegurar una temperatura con el sensor, tienes que asegurarte que el sensor esté bien fijado. Porque a veces se mueve y el incubador sigue caliente, 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 porque nunca llega a la temperatura que tú colocaste. Y no es que no llegue, sino que el sensor Está se mal salió. colocado. ¿Ya? Un recién nacido a término generalmente ya no necesita humedad porque esto lo usas como incubadora abierta o como servocuna. Como una cervocuna. Como una servocuna. Las Y ahí incubadoras son para los son para prematuros. prematuros o pequeños para edad gestacional o de bajo peso, que todavía no termorregulan bien. Entonces para ellos es generalmente. Entonces para niños a término se supone que ellos ya termorregulan, los colocas en servocuna. Entonces la usamos como servocuna, una incubadora abierta. ¿Ya?